tanto ha hecho por Puerto Rico, quiero que este saludo especial llegue hasta su corazón y que sepa que junto con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus nietos, con todos, mi corazón guarda hacia ella, como a cada uno de ellos, en ella, el reconocimiento profundo de lo que han hecho por Puerto Rico. Y saludo especial también debe llegar a los jóvenes de Puerto Rico, porque para ellos es que estamos trabajando. Para ellos es que trabajamos todos, para los que van a bregar con el Puerto Rico de los próximos 30 años, mucho mejor que el gran Puerto Rico con el que yo tuve el honor de bregar en los pasados 30 años. Y al saludar a los jóvenes de Puerto Rico aquí presentes en esta gran demostración emocionante y en todos los sitios, buenas noches a todos. Este sábado, 25 de julio, se celebra el aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado. La Fundación Rafael Hernández Colón estará celebrando webinars durante toda esta semana para conmemorar el evento. La fecha marca el inicio de un gobierno constitucional para Puerto Rico sobre las bases de una constitución redactada y adoptada por los puertorriqueños como resultado de un pacto con los Estados Unidos de América. Cuando repasamos la trayectoria histórica que desemboca en la creación del Estado Libre Asociado, descubrimos una historia que incluye persecución, encarcelamientos, divisiones internas, hostilidad, incomprensión o desinterés por parte primero de España y luego de Estados Unidos. Pero eventualmente logros por aquellos que supieron identificar lo posible y no sacrificarlo en nombre de ideologías rígidas. Conocer la trayectoria política de Puerto Rico nos ayuda, por un lado, a apreciar la dimensión del evento constitucional de 1952 y así celebrarlo como merece, pero también nos permite una mirada más enfocada hacia el futuro y proceder guiados por la experiencia de nuestros antecesores. Para repasar y discutir los antecedentes históricos a la Constitución de 1952, me acompaña Elsa Tío y José Roberto Martínez, cada cual con mucho conocimiento sobre diversos aspectos de esta trayectoria. Y comienzo con José Roberto. Identificando un punto de partida, hemos determinado que debemos comenzar con aquellas fechas donde empezaron a aparecer los partidos políticos en Puerto Rico. En 1870 se crea el Partido Liberal Reformista y luego en el 71 el Partido Conservador. Háblanos un poco del contexto histórico en el cual surgen esos primeros partidos políticos. ¿Qué pasaba en España, qué pasaba en el mundo y qué pasaba en Puerto Rico? Pues muy bien, pues saludos a la gentil pues, audiencia que nos está sintonizando y por supuesto al moderador, el buen amigo, el licenciado pues, José Alfredo Hernández Mayoral, y a mi amiga y vecina de tantos años, pues, Elsa Tío Fernández. Encantado pues, de estar con ustedes y con los que pues, nos escuchan para iniciar pues, esta conversación entre personas que nos conocemos bien y que queremos pues, conmemorar el aniversario de la puesta pues, en marcha de nuestra Constitución a lo largo de esta semana. Bueno,
pues yo creo que pues, lo propio es empezar en un año, porque pues coinciden cosas, pero quería mencionar que España pues sufre un siglo XIX horrible. Primero comienza con la invasión pues, napoleónica, que da al traste con su rey, que Napoleón Bonaparte pues, forzó pues, a abdicar en 1808. Ahí los franceses no salieron pues, definitivamente pues, de España hasta 1813, así que 5 años bajo ocupación. Se da la constitución, la constituyente pues, de Cádiz, a la que nuestro Ramón Power pues, fue delegado por Puerto Rico y de la que fue vicepresidente primero, pero con Cádiz pues siendo la única ciudad importante pues en manos españolas, ¿no? Y por supuesto hay una cierta oportunidad política para los movimientos independentistas en América, en Hispanoamérica, y no es casualidad que se dan los primeros brotes independentistas en México y en Argentina y en el conjunto, ¿no? Pues de todos los países, precisamente durante esa guerra en la que España pues está ocupada pues por tropas francesas, ¿no? España pues tuvo también 3 guerras carlistas por la sucesión al trono cuando muere Fernando VII, y eso también pues trajo pues grandes problemas internos. La lucha que se inicia en Cádiz entre liberales y conservadores, y eso para pues abreviar, hace una explosión masiva en septiembre del 68, de 1868, con la llamada gloriosa revolución, que destrona a la reina Isabel II. De suerte que ese proceso coincide con el grito de Lares en Puerto Rico el 23 de septiembre, que no tuvo éxito, pero anticipa lo que pasó pues en Cuba, que sí tuvo éxito, y esa guerra de independencia cubana pues duró 10 años hasta la paz de San Juan en 1878. Así que ese es el momento en que nace un intento constituyente. Ahí es que Valdoriotti pues llega pues, a Madrid como diputado por Puerto Rico y ve que no hay ambiente para darle pues, poderes propios a las colonias que quedaban. Ahora hablo ya de 1869 y 70, y España pues inaugura una monarquía con un príncipe pues, italiano, Amadeo pues, de Saboya, que no tiene éxito, y con la caída o con su abandono pues, del trono, pues llega la Primera República, que ahí sí ya hubo la primera discusión seria sobre pues, la autonomía, no solamente para Puerto Rico, sino para Cataluña y en menor grado pues, para el País Vasco. ¿En qué año estamos hablando ahora? Estamos hablando ahora de 1869-70. La República pues dura muy poco, en 1873, ¿no? Y Valdoriotti va a la constituyente, que deciden llamar al príncipe Amadeo de Saboya, miembro distinguido de la familia real italiana, pues que reina en España pues durante pues muy poco tiempo, no llega yo creo que pues ni a 3 años, ¿no? No hubo fórmula, no hubo forma que eso pues, funcionara. Ya obviamente todo el imperio, con excepción de las Filipinas, Puerto Rico, por supuesto Cuba, que es la más importante, y pues Guam y las Islas Carolinas y las Islas Marianas, eso es lo que queda, y obviamente lo que haya pues, en Marruecos y en Guinea, lo que conocemos como la Guinea pues, ecuatorial. Así que esa es la España con la que los primeros gritos de autonomía en Puerto Rico y de independencia en Cuba pues tienen pues que bregar, ¿no? La guerra de Cuba. José Roberto, y esa es la España donde Valdoriotti pronuncia quizás la cita más famosa, ¿verdad? Cuando los pueblos pierden su último rayo de esperanza, o se degradan o se suicidan. O se degradan o se suicidan. Exactamente. En esos años, en ese periodo que tú estás narrando. Sí. Y él, pues, finalmente se abstiene de votar a favor de la Constitución porque dice, bueno, pero es que aquí ni los republicanos ni los monárquicos, pues, quieren bregar con el tema, pues, de Cuba y Puerto Rico y de las Filipinas también, ¿no? Pero obviamente él, pues, se inserta, ¿no? En la lucha de las 2 Antillas mayores que le quedaban a España, ¿no? Y eso es lo que trae
pues el comienzo de una larga lucha en la que Valdoriotti hasta su muerte en 1889, estamos hablando de pues 20 años después, ¿no? Pues se convierte en el líder de todo ese movimiento que se diferencia del cubano porque en Puerto Rico no existía el consenso amplio que había en Cuba, que la independencia era la única salida o la única forma de descolonización, mientras que en Puerto Rico había otra pues, forma de enfocar el tema, y por eso es que pues la lucha en Puerto Rico se centra en la búsqueda y en la consecución de lo que llamamos nosotros autonomía, que engancha en cierta manera con las reivindicaciones catalanas particularmente, en menor grado del País Vasco, que empieza pues, lentamente pues, a moverse a finales pues, del siglo XIX, y todo eso condiciona pues, la lucha por la autonomía de Puerto Rico y por la independencia de Cuba, ¿no? En la manera que se reconozcan los derechos que pedíamos, pues entonces habrá que hacer lo mismo con Cataluña y quizás con otras regiones de España. La Primera República había dado amplias cotas de autonomía y de poder y desembocó en su corta duración, que no duró pues un año, en lo que en España todavía pues se llama con cierto, ¿verdad? Con cierto aire negativo el cantonalismo, ¿no? Tantas diferentes pues, regiones y que se cantonalizó pues España, ¿no? Todo el mundo quería pues autonomía, todo el mundo quería poderes y eso asustó mucho al grueso de la población pues castellana, que acostumbrada pues a detentar el poder, pues vio pues en eso algo que había que contener. Ahora, pero en Puerto Rico, del saque, se ven las dos tendencias, el Partido Liberal tomando la tendencia autonomista, pero los otros tomando, vamos a decir, la cuestión, ahí no es estadista, porque ahí es más de integración a España. Sí, de tener pues, los lazos con España, ahí pues surgen a veces pues, diferencias en el conservadurismo puertorriqueño entre si lo que queríamos era hacer una provincia de ultramar con plenos derechos, lo que podríamos llamar, aunque salvadas las distancias, ¿no? Anexionismo, ¿no? Porque ya Puerto Rico era parte de España desde el descubrimiento, ¿no? Así que no había que anexionar nada. Las terminologías se confunden aquí, pero para el público de hoy. Pero ya ese sector conservador, su ataque al sector liberal es el mismo de hoy, es de separatismo, de que eso es lo que están persiguiendo. Y para pasar a Elsa. Elsa, aquí está la figura de Valdoriotti y de Castro. Tú puedes, de alguna manera sintetizada, decirnos quién era Valdoriotti, de dónde surge. Tiene un origen humilde. El líder del autonomismo en Puerto Rico surge de un hombre de pueblo, de una madre que era una lavandera y era un hijo bastardo. Era un mulato que se convierte en el líder de Puerto Rico a pesar de sus orígenes. Tan es así que convoca en Ponce a la sociedad ponceña. Pero lo que es importante, yo creo, porque si os doy la historia previa de Valdoriotti tomaría mucho tiempo, que es una historia preciosa además, porque era una mente privilegiada y con una superioridad moral impresionante, es que Valdoriotti tuvo que irse al exilio a Santo Domingo, donde funda el Colegio Antillano, y cuando en Cuba en el 1881 hay una ley que dice que la doctrina autonomista es compatible con la Constitución española y se permiten esas ideas, él regresa a Puerto Rico. A los 49 años se tuvo que ir al exilio cuando le quitaron todas sus cátedras, inclusive estuvo preso durante el grito del Arejante. Pero entonces él llega y gracias a Ramón Marín en Ponce, que fue a verlo a Yauco, le dice que se ocupe de la crónica en Ponce. ¿Y por qué yo hablo de la crónica? Porque el pensamiento autonomista cuaja en la prensa. Es por las palabras. Está 9 años Valdoriotti
escribiendo en la prensa y empezando a transmitir un pensamiento autonómico que cuaja en el país. Eso no es que un día él se levantó a hacer una asamblea. Él está 9 años discutiendo un proceso económico, social e histórico y capta. Y es tal su fuerza que el 14 de noviembre de 1986, él anuncia que va a haber una asamblea e invita a una asamblea en Ponce, casi un año antes del 9 de marzo del 87, donde se va a celebrar. Y ahí hay una protesta del gobernador Palacio, una cólera tan grande que empieza una persecución terrible contra los autonomistas. Los llamaban entonces lo que tú dijiste ahora, que eran separatistas, que eran subversivos, que eran unas personas que querían peligrosas. Pero gracias a la fuerza moral de Valdoriotti, la asamblea se da en el 9 de marzo y es un éxito. Van 68 pueblos de los 71 con una representación de los obreros, de la agricultura, de los maestros, de las clases profesionales y del pueblo. Y arriba llegan a ir más de 2.000 personas y los balcones de arriba eran la mayoría mujeres, que eso es muy interesante, según cuenta Lidio Cruz Monclova y Pedreira. Eso te lo digo porque ese momento es crucial para que después se pueda dar con determinación unas luchas por el autonomismo. Ahora, Elsa, los autonomistas, tanto en el plan de Ponce, que todavía es el Partido Liberal, sí, en la asamblea de marzo del 87 es que fundan el Partido Autonomista puertorriqueño, pero en ambos, en los documentos que surgen de los dos, el plan de Ponce y la fundación del Partido Autonomista, siempre recalcan que es la descentralización siempre dentro de la unidad nacional. Y le pregunto, y vuelvo a ti ahora, Elsa, pero le pregunto a José Roberto, ¿ese deseo o eso obedece a un sentido de necesidad, el tener que recalcar que es dentro de la unidad nacional? O sea, ¿por qué lo expresan así? Bueno, sí, ahí hubo un debate sobre el deseo de Valdoriotti de una autonomía a la canadiense, que era como la posición maximalista, ¿no? Y la postura pues, de Labra, un diputado pues, español, pero muy interesado en los temas antillanos, tanto de Cuba como de Puerto Rico, que postulan una autonomía que no sea tan amplia como la que el Reino Unido le dio a Canadá en 1867, ¿no? Y Valdoriotti, como hizo en tantas ocasiones, prefiere no insistir en la postura, por llamarla de algún modo, canadiense, y se allana a que se opte en la asamblea de Ponce, que culmina pues 9 de marzo, en una autonomía pues moderada, bueno, en aras de no dividir a los liberales, en que había esas dos sensibilidades, ¿no? Él se da cuenta que la posición de Labra es la que va a tener éxito en España. España no iba a entrar por la canadiense, y en vez de dividirse en grupúsculos y no poder hacer un partido, que es su gran logro, él organiza un país, él le da conciencia a formar un partido puertorriqueño con una visión de desarrollo económico, social, político y administrativo, mucho más amplia y mucho mejor que la de Labra. Pero para que en lugar de que se dividieran en grupúsculos la fuerza y no llegara a nada, que entonces no se podía conseguir nada, él opta por apoyar lo de Labra, y yo creo que en reconocimiento a él, porque sin él no se da aquella asamblea que recibió compontes, torturas, persecuciones, lo hacen presidente del Partido Autonomista, porque él es el eje. Okay. Y aún adoptando una posición moderada, aquí es que entra la figura de Palacio. Romualdo Palacio. Pues eso... ¿Qué hace don Romualdo Palacio con Valdoriotti y con los otros? Romualdo Palacio
al ver que fue un éxito la asamblea que él trató de evitar y no logró evitar, desata otra oleada de tortura. Por ejemplo, los colgaban de las partes pubendas a personas de 66 años, los metían en letrinas y los ahogaban. Cuando decimos persecución, no es la persecución que conocemos ahora. Le decían los corajudos esta generación. Esta generación le quemaban las casas. De pronto las casas de las autonomistas misteriosamente las quemaban. Iban a la cárcel y entonces decidió, ya no solo al ver que no logró evitar la asamblea, entonces cogió todo el liderato y lo metió preso. Y ahora era que tenían que disolver el partido porque decían que ellos estaban ilegalmente cuando ellos estaban dentro de la legalidad. O sea, y de esos, ese es el famoso grupo de los 16 autonomistas que llevan a las cárceles de Ponce, Mayagüez y San Germán, y que en un momento dado, en marzo, fíjate, 5 meses después de que se haga la asamblea en marzo, porque a Valdoriotti, para ir un poco atrás, lo apresan en agosto con Ramón Marín. ¿Por qué? La gente debe cobrar conciencia y es interesante que Palacio se quedó, que era medio loco, porque lo era cuando uno lee todas las cosas que él hizo, decidió controlar todos los puertos y no podía salir ni correo ni barco de Puerto Rico. Y seguían arrestando a la gente. De manera que Ramón Marín y Valdoriotti, preocupados de esta situación, deciden coger un barco a España de alguna manera para poder decir en España destituyan a Palacio. Pero Palacio se da cuenta, ya tenía órdenes y los lleva preso. Entonces hay una audiencia territorial, preocupados porque era gente importante, estaba el liderato y muchos periodistas, que eso es importante. Muchos de los presos eran periodistas. Aquí hay una lucha por la libertad de prensa y muchos de los que estuvieron en la asamblea estaban representados por 7 periódicos liberales. Entonces, al llevarlo preso, que el juez fue Larra, de apellido Larra, un español, está 2 días y dice, pero es que estos hombres, después de todo el mundo testificar, no han hecho nada. Y los absuelve, pero entonces Palacios se pone colérico otra vez, destituye al juez y los vuelve a mandar a la cárcel. O sea, que los presos estuvieron desde agosto, no fue agosto, septiembre, octubre. Y es en noviembre donde ya decide que los muden de las cárceles de estos 3 pueblos del sur, que fue tan golpeado el sur, porque de ahí nace ese movimiento y de ahí nacen gran parte de los periódicos, los montan en un buque Fernando I por la noche para llegar a la Puntilla en San Juan, para de ahí caminar por el Paseo La Princesa, que irónicamente Muñoz Valdoriotti cuando llegó por primera vez siendo estudiante hizo allí el jardín botánico que pidió y que no el jardín botánico del primer banco de semillas, perdóname. Llegan hasta el Morro con la suerte de que mientras todo esto pasa, en Ponce no se cruzaron de brazos ante esta orgía de arresto, de asesinato, porque hubo asesinato, que lo narra muy bien. Aquí no tengo tiempo para contar todo lo que sucede, pero es digno de una película cinematográfica. Ante eso, Ponce se reúne y manda a Juan Arrillaga Roque, que era un boticario, para que no sospecharan de él, con Guillermetti, con la farmacia Guillermetti de San Juan. Lo mandan de polizón con papeles que esconden en los forros de la chaquetón para mandar a España las atrocidades que hace Palacio, porque San Juan estaba incomunicado. Pero mientras eso sucede, hay muchas cosas ocurriendo a la vez. Mientras eso sucede, cuando ellos llegan, ¿cómo es que se llama? Roque lo mandaron desde agosto, desde cuando empezaron, o sea, no lo habían mandado desde hacía meses que empezaron los compontes, lo habían mandado. Cuando él llega se encuentra
que la prensa liberal, estoy hablando de la prensa de Nueva York, de la prensa de San Tomás, de la prensa de España, tenía contacto con muchos de los que estaban presos o que habían sido perseguidos porque eran periodistas, había una relación casi mayor que ahora hasta sin internet. Y cuando llega le dicen, vamos a destituirlo. De manera que ellos llegando con la orden de Palacio de fusilarlos, y a la vez llegó simultáneamente la orden de la corte para destituir a Palacio. Pero eso no termina ahí, porque entonces quieren, de todas maneras, los allegados a Palacio, quieren de todas maneras matarlos. Y hay una lucha, pero están tan furiosos que van donde Valdoriotti, que ya era un hombre de 60 años, cansado, enfermo, y creía que lo iban a debilitar en su fibra moral, y le dicen que si él firma el documento, a él lo dejan libre y a todos los presos, pero no pedía predicar la autonomía y tenía que disolver el partido. Y la contestación de él, que es una contestación de una dignidad que debería estar en todos los libros de historia, y aquí la sepultan, es: antes me cortaría la mano, hay dos versiones, antes me cortaría la mano o antes me subiría un cadalso que firmar esa indignidad. Si salgo de aquí libre, se lo predicaría a los hombres, y si los hombres no me hacen caso, se lo predicaría a las mujeres. O sea, esa dignidad de esa generación, que era la época del terror, porque hay que ver qué se vivió en Puerto Rico, era el año terrible del 87, cuando, como cuenta Colicuchí, cuando las mujeres lloraban y los hombres temblaban. O sea, no era fácil enfrentarse a eso. Valdoriotti vive pocos años más, muere el 30 de septiembre del 89, y ahí pues vamos a decir, pues necesariamente se da una, vamos a decir, llamémosle lucha o un evento sucesoral. José Roberto, aquí asciende la figura de Muñoz Rivera, pero relátanos brevemente qué sucede, cómo se llena el vacío que deja Román Valdoriotti de Castro tras su muerte. Bueno, sigue la lucha que comienza en la Asamblea de Ponce entre, por llamarlo de algún modo, autonomistas más moderados y autonomistas quizás pues maximalistas, por llamarlo de algún modo. Esa tensión ha existido siempre en el autonomismo puertorriqueño, no es nada nuevo, y no debe sorprendernos pues, que continúe aún a más de 100 años puede haber ocurrido pues, estos eventos. Debo recalcar, si no tiene objeción Elsa, a que todas estas actuaciones del gobernador Palacio eran incitadas, apoyadas por los conservadores puertorriqueños y por la prensa conservadora puertorriqueña pues, de la época, ¿no? Ahí lo apoyaban completamente. Exactamente. Así que ahora, en España hay un gobierno liberal encabezado por Praxedes después Mateo Sagasta, que está en el poder desde la muerte de Alfonso XII por tuberculosis hasta 1890, y eso es lo que permite que estos periodistas liberales españoles y los que también se sumaron pues, de otros países, que quizás Valdoriotti pues, había conocido personalmente en sus años en España, ¿no? Pues permite que pues casi a última hora pueda la autoridad del gobierno liberal, encabezado por Sagasta, pueda salvarle la vida pues, a estos puertorriqueños inmortalizados, ¿no? Por ese mes y medio acabaron pues, saliendo del morro, creo que me corrige Elsa, o en la Nochebuena o en las primeras horas del día de Navidad, ¿no? Bueno. Pero fue por los pelos, ¿no? Ahora bien, lo que pregunta el licenciado Fernández Mayoral, se da pues un debate complicado entre los jóvenes. Tengan en cuenta que pues, Muñoz Rivera pues, nació en 1859, así que a la muerte en 1889, él lo que tenía era pues 30 años, ¿no? Una persona pues, de 30 años no puede entrar por la puerta ancha pues tan fácilmente, ¿no? Y estamos hablando como invitados de la Fundación Hernández Colón, de una persona que llegó pues, al poder bastante temprano, a los
pues 36 años, si no me falla por la memoria, ¿no? Bueno, no, Pero no quita. si es el 69 a los 33. Sí. A los Exactamente. 33. Bueno, sí, pues, obviamente, pero como primer ejecutivo pues fue electo en el año pues, 72, cuando pues tenían 36 años, ¿no? Había sido secretario de Justicia pues desde antes, ¿no? Pero no era fácil en el siglo XIX, pues así que hubo ahí entre personas que eran pues mayores que Muñoz Rivera, me vienen nombres como Francisco Cepeda, me vienen pues otros nombres, el doctor Barbosa, que era pues 2 años mayor que Muñoz Rivera y que ya era pues, al médico cirujano, pues, graduado de la universidad pues, en Estados Unidos, la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que todavía existe y muy prestigiosa. Ahí se empieza a dar una lucha por el liderato del autonomismo, pues, que tarda años y que obviamente Muñoz Rivera no se consagra como la primera figura hasta que se da el pacto con los liberales encabezados por pues, Praxedes de Mateo Sagasta, que llega al poder de nuevo con motivo del asesinato en el balneario de Santa Águeda, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco español, en noviembre de 1897, ¿no? Perdón, en el verano de 1897. Eso es lo que le permite a la comisión que se le encomendó del Partido Autonomista para que negociara, pues ver si podía pues, negociar con el nuevo gobierno liberal, y ahí es que se consagra, ahí es que se da el famoso pero controvertido pacto con el Partido Liberal pues monárquico, ¿no? En el que Barbosa pues disiente y establece pues otro partido o una corriente. Antes de poner Sí. a Barbosa, antes de que Barbosa disienta, un poco el contenido del pacto con Sagasta y por qué eso provoca que Barbosa disienta. Entiendo que el pacto requiere que vamos a decir, se fusione o se cree el Partido Liberal para que sea, se una al partido de Sagasta, ¿correcto? Exacto. Bueno, el gran problema era que el Partido pues, Autonomista era, si no lo era formalmente, era de pues muy clara simpatía por el republicanismo pues español, que había tomado pues mucho auge con la Primera República, que ya había desaparecido del panorama en 1874, ¿no? Cuando se restaura por la monarquía en el hijo de la reina desterrada en Francia, Isabel II, que hay un cuadro magnífico de ella, hecho por Madrazo, en la fortaleza. El Salón Azul de la Fortaleza, ¿sabes? Pero, exactamente. Pero Barbosa se va y crea el Partido Autonomista puro. Sí, primero es como una corriente, con el tiempo pues va adquiriendo pues visos pues, de partido, porque pues de algún modo pues Barbosa fue radicalizando su oposición al pacto, diciendo que era pues casi una traición al ideal republicano español, ¿no? A la república en vez de la monarquía. Y eso, en el caso de Muñoz Rivera, pues permite lo que otros han llamado el posibilismo, ¿no? Bueno, pues si la única manera de llegar a la autonomía canadiense, que era nuestra aspiración superior, ¿no? En la Asamblea de Ponce, estamos a 10 años de esa asamblea, es aceptando la monarquía fundada por la Constitución de 1876, al amparo del cual Puerto Rico pues había ido haciendo muy pequeños avances, pero ahora se daba por la oportunidad de poder entrar por la puerta ancha, ¿no? Y él es el que reconoce que hay, pues, ese momento, Barbosa, pues, se rehúsa al pacto con Sagasta, que conformaba, pues, que el Partido Autonomista se convirtiera en la filial puertorriqueña del Partido Liberal Español, ¿no? Eso, pues, no comportaba para Muñoz Rivera un cambio pues, tan radical, sencillamente que los diputados puertorriqueños electos por el Partido Autonomista, ahora llamado Partido pues, Liberal, pues de algún modo se sumaran a los votos a favor de las iniciativas de los gobiernos liberales, particularmente pues el de Sagasta, ¿no? Pues Barbosa pues no estuvo dispuesto a ir por esa vía, y como otros en España, pues se refugiaron en un republicanismo, por llamarlo de algún modo, intransigente, ¿no? Es decir, no, si no es la república, pues no estamos interesados. Y había gente en España porque estaban en esa, ¿no? Ese es el origen del
pues, rompimiento que se fue pues, expandiendo a otros temas como pues, los puestos que se crean y que están en manos de Muñoz Rivera con la Constitución Autonómica, pero no quiero pues avanzar mucho hasta que el moderador Bueno, pero pues, me diga. vamos a ir. Pero sí, hay ese pítico que es el origen. Sí, la realidad es que se da la autonomía en el mes de noviembre. Lo que en Puerto Rico, lo que todos los puertorriqueños, con excepción de uno, pero vamos a ver si a partir de este programa son más, se refieren como la Carta Autonómica, pero que tú objetas, tú dices que eso es un término incorrecto, errado, que debe ser la Constitución Autonómica. Pero explica por qué tú entiendes eso. Bueno, yo reivindico ese nombre que todavía no he podido encontrar en dónde es que se origina el término carta, que siempre se ha utilizado entre juristas, ¿no? Cuando tú quieres minusvalorar, cuando quieres quitarle protagonismo al hecho que un país o una institución de derecho público, como las Naciones Unidas, por ejemplo, pues hubo una gran objeción cuando se fundó las Naciones Unidas en San Francisco en el verano del año 45 a que se llamara Constitución de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque eso pues suponía que iba a haber una especie pues, de gobierno mundial. Y entonces se optó por el término carta o charter en inglés y también pues en francés, ¿no? Y eso es lo que yo veo que hubo pues una intención. Los únicos que podían objetar a la palabra constitución desde el punto de vista político eran quienes la concedían, quienes la reconocían por el Real Decreto Ley del 25 de noviembre del 97 y no lo hicieron. Así que, ¿por qué los puertorriqueños vamos a infravalorar o a minusvalorar el término que los mismos españoles pues aceptaron después de una lucha, ¿no? Desde 1887 hasta 97, una lucha políticamente muy difícil, en todo momento con la oposición tenaz de los conservadores en Puerto Rico, que porque el sufragio no era en el sentido universal, pues le daba un poder excesivo a los propietarios, que eran pues mayormente conservadores, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los conservadores pues se oponen, ¿no? En efecto, pero es importante. En la Gaceta de Madrid, del 26 de noviembre del 97. Exactamente, ahí está. Se habla de una constitución autonómica para las islas de Cuba y de Puerto Rico. Ese es el término que utilizan en ese momento. ¿Qué sucede? Ahí, dale. Sí. Okay. Que aparece ahí en la exposición de motivos, lo que llamaríamos hoy en día nosotros la exposición de motivos, pues más abajo ya está el texto oficial que pues lo usa, ¿no? Pues Real Decreto Ley para la Constitución Autonómica de las Islas de Cuba y de Puerto Rico. El texto del de Cuba y de Puerto Rico son pues muy parecidos, pero hay pues ciertas disposiciones que son pues únicas para Cuba, porque pues es diferente, ¿verdad? Pues en el número de circunscripciones electorales, pues en la forma en que se van a constituir las cámaras, ¿no? Y otras que son pues exclusivas pues, de Puerto Rico. Pero el hecho es que los conservadores veían en todo esto, pues, el separatismo, ¿no? Y en todo momento, pues hacían referencia a la guerra de independencia de Cuba que había vuelto a comenzar en el año 95, y ya para esta época pues se había perdido pues la vida de pues, José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, y de Antonio Maceo, que fue pues su militar, el titán de bronce, su militar pues más reconocido. Así que hay que ser siempre consciente que todo esto tiene la dificultad que en todo momento hay la preocupación por la guerra pues, de Cuba en las Cortes Españolas, que son las que tienen que convalidar este pues, Real Decreto, como lo hicieron cuando comenzó la sesión ordinaria, pues ya en el 98, ¿no? Y entonces, ¿Cómo se va creando, cómo se va implantando la Constitución Autonómica en términos de los puertorriqueños? Bueno, conforme a sus disposiciones pues, transitorias, se permite al gobierno de Madrid que constituya
un gobierno provisional antes de que se celebren pues, las elecciones, de manera que no se perdiera tiempo en echar a caminar y satisfacer los deseos de Puerto Rico. En el tema de Cuba eso es infinitamente más complicado y no voy a entrar en eso porque pues no tenemos tiempo para eso, ¿no? La diferencia entre el autonomismo pues, cubano y el puertorriqueño y la situación política y militar pues, que había pues, en Cuba, ¿no? Además, la petición constante de los independentistas cubanos a la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces... se crea un gobierno pues, provisional, exactamente. Pues se constituye un gobierno provisional, que lo estamos viendo ahí pues, en pantalla, que juró en la mañana del viernes 11 de febrero de 1898 en la Fortaleza, y que fue un pacto forzado por España, como era provisional, no era producto de unas elecciones, pues se forzó una fusión de los autonomistas, por llamarlo de algún modo, pues muñozistas y los autonomistas barbosistas, ¿no? Y Muñoz Rivera, como en tantas otras ocasiones en el futuro y en el pasado, pues cedió la presidencia al señor que está a su izquierda, que es un sanjermeño, que él se conoce muy bien, don Francisco Mariano Quiñones, ¿no? Que es ortodoxo, igual que Fernández Junco, que es el que está a la derecha pues, del presidente, y fue pues, un gobierno, como vemos, pues de dos ortodoxos, pues de tres ortodoxos con dos muñozistas, pero obteniendo pues, Muñoz Rivera las tres carteras políticamente más importantes, la de Gracia, Justicia y Gobernación, que controlaban la organización de las elecciones, las relaciones con los ayuntamientos, las relaciones con los tribunales, y pues con eso él quedó satisfecho, pero es una muestra de la capacidad que tenía pues, Muñoz Rivera, igual que la tuvo pues, en su día Valdoriotti, para ceder ante el interés general, el interés superior en echar a caminar pues, el gobierno, ¿no? Entonces se celebra una elección posteriormente. La elección se celebró el 27 de marzo, fue convocada por el gobierno provisional, obviamente, por el decreto correspondiente que aparece en la Gaceta pues, de Puerto Rico, que estamos viendo, ¿no? Como era pues, de rigor para que se pudiera cumplir, ¿no? Y obviamente pues hubo pues todo lo que hay, pues hubo que presentar las candidaturas. En esa época el sistema electoral español te permitía pues presentar la candidatura en varias circunscripciones a la misma vez. Así que Muñoz Rivera pues fue candidato pues varias, ¿no? Pero tú tenías que optar por una, ¿no? Y finalmente esas elecciones se celebraron el 27 de marzo de 1898 con una neta y abrumadora mayoría, porque ahí ya cuando concurren a esas elecciones se vuelven a dividir y ya concurre el partido pues, autonomista, por llamarlo de algún modo, pues muñozista, los ortodoxos o los puros por su cuenta, el Partido Conservador, que sufrió una derrota aparatosa, y el partido pues, oportunista, que es un partido pues muy peculiar y que algún día pues, podremos hablar de él. Pero para darles una idea, los votos que recibió el Partido Autonomista pues, muñozista era del orden de 85,000 votos y el resto hasta pues 120,000 o 140,000, hay diferencias sobre el total de votos, era del conjunto de la oposición. Así que fue una pues, victoria neta, auténtica y completa, para usar un término que se usó pues, más tarde. Con la tragedia de cuánto duró eso, porque cuando llegaron los americanos. Bueno, la sesión inaugural, lo que se llama en los regímenes de monarquía parlamentaria, la solemne apertura del Parlamento, ¿no? Como lo vemos en tantas monarquías europeas y en la japonesa y en la tailandesa, cuando tienen parlamento, en el caso de la tailandesa, que atraviesa un momento complicado ahora, se había programado para el 25 de abril de 1898. Y si me permite, pues el moderador, hay que tener en cuenta lo que está pasando. La explosión del acorazado USS Maine de la Marina de Guerra de los Estados Unidos es el 15 de febrero. Eso trae una tensión horrible entre las relaciones pues, diplomáticas y políticas entre España y los Estados Unidos, que desemboca en una serie de intercambios de ultimátum, ¿no? Porque los Estados Unidos achacó la explosión del Maine
a una confabulación o una conspiración pues, española. Con el tiempo, el famoso almirante que inventó pues, la fuerza pues, naval pues, nuclear, pues Hyman Rickover, en un excelente trabajo que hizo para el National Geographic Society, que se publicó en la revista que todos conocemos, que sale todos los meses, que eso era totalmente incierto, ¿no? Fue sencillamente un problema interno con las calderas que se calentó, no habían hecho, pues no habían guardado, alguien echó una cerilla y eso pues fue lo que provocó pues el incendio. Pero eso no se supo hasta pues como 100 años después, de manera que ese es el detonante de la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Cuba, ¿no? Y ahí, en medio de todo ese lío, se declara la guerra formalmente por el Congreso de Estados Unidos y por el gobierno español, con el consentimiento de sus cámaras legislativas, el 24 y el 25 de abril, ¿no? Exactamente por la fecha en que se iba pues, a inaugurar o se iba a abrir pues, formalmente pues, las sesiones del Parlamento, del primer Parlamento electo por el sufragio universal pues, masculino, y eso se tiene que aplazar, y se aplaza, aunque ustedes no lo crean, hasta el 17 de julio, el día del cumpleaños del barranquiteño, que cumplía 39 años, que se dice pronto, una persona que no sabemos si tenía siquiera el diploma de enseñanza primaria. Aquí quizás Elsa nos pueda ayudar, pero a mí no me consta, ¿no?, que hubiera superado el 6º o el 8º grado, como mucho. Eran autodidactas, sabía hasta francés. Pues, autodidacta. Ese es el mérito que tiene pues Muñoz Rivera, que en esas fechas de julio, cuando ya ese mismo día 17 fue la rendición de Santiago de Cuba. Así que imagínate con qué rapidez y con qué, ¿verdad?, con qué premonición que esto pudiera pues acabarse, pues se inaugura ese nuevo pues, régimen autonómico con esa apertura del Parlamento en la mañana del 17 pues, de julio, en presencia, como es tradicional, del representante pues, del jefe de Estado, que es el rey de España, el gobernador general, y se hizo en el edificio de la Diputación Provincial, que pues, creo que lo han pues, transformado increíblemente pues, en un hotel. Allí hay una placa colocada en la fachada que da a la calle San José, para beneficio de todos los que pues, vayan por ahí en el futuro, colocada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, conmemorando esa sesión pues, de apertura. Así que ese fue la sede de nuestro primer parlamento, la Diputación Provincial, después del Parlamento autonómico, y después fue pues, la sede de la Asamblea Legislativa, hasta que se inauguró pues, el Capitolio en el año pues, 29, el Capitolio pues, de Puerta de Tierra. Bueno, pero entonces viene la guerra, está la guerra hispanoamericana, hay un cambio de soberanía. Ya mismo paso a Elsa para que nos hable de Muñoz Rivera en esos primeros años, pero antes de eso, José Roberto, ¿cómo se reorganizan los partidos una vez que se cae bajo soberanía de Estados Unidos? Bueno, primero pues tenemos que ver pues, que la invasión se dio en la mañana del lunes 25 de julio, era día festivo en Puerto Rico, como lo fue seguramente desde los comienzos de la colonia, a principios del siglo XVI, porque era la festividad, como lo es en España todavía, del patrono pues, de España, ¿no? Pues Santiago Apóstol, de manera que pues, siendo lunes, era un fin de semana largo, y los puertorriqueños que siempre nos ha gustado la fiesta, pues se puede imaginar que fue el ataque sorpresa pues, clásico, ¿no? Pues tú lo haces en un momento en que la gente está de fiesta, tienen un día libre, aquellos que podían darse pues, el lujo de hacerlo, había que ir a misa, y todo eso obró pues, a favor. Había agentes de inteligencia de los Estados Unidos en Puerto Rico que estaban pues, transmitiendo toda esa información. Así que el general Miles, que es el que llega pues, a Guánica y después llega a Ponce unos días después, ¿no? Y va subiendo por ahí bonito, por el Asomante, ¿no? A partir del 25 de julio, pues ahí es que pues coincide con la inauguración pues, del régimen. Eso trajo que el Parlamento pues levantara pues, la sesión, más nunca sesionó, a poco después de llegar el general Brooke, que por quien se llama pues, Fort Brooke, lo que era Fort Brooke antes en el Río San Juan, y disuelve el Parlamento pues, autonómico, también disolvió la Diputación Provincial y
pero continuó con el gabinete pues, autonómico, porque obviamente pues tenían que tener pues gente pues, que supiera pues dónde estaban los resortes del poder, ¿no? Particularmente con el retiro de las tropas españolas que abandonaron Puerto Rico el 18 y 19 y 20 de octubre, pues no había una fuerza armada, porque la Guardia Civil comenzaba a puertorriqueñizarse, pero no dio tiempo, ¿no? De manera que no había buenas condiciones. Eso pues trae que obviamente los partidos políticos existentes que mencioné ahorita, ¿no? El autonomista, el Partido Ortodoxo Pueblo Puro, el Partido Conservador Incondicional y el Partido pues, Oportunista, en cierta manera, pues desaparecen, ¿no? Si no en la práctica, pues de jure, porque ya no hay pues un régimen español, así que tiene que cambiar todo su discurso, cambian de nombre, y el primero que da pues el salto es aquel que se había proclamado pues republicano y pues leal pues, a España, ¿no? Que es el doctor Barbosa, y ahí funda el 4 de julio, tan temprano como el 4 de julio de 1899, el Partido Republicano Puertorriqueño, ¿no? ¿Por qué el Partido Republicano? Porque el Partido Republicano era el que estaba en el poder. Los Estados Unidos, hay que tener en cuenta que el Partido Republicano de los Estados Unidos es el que gana pues, la guerra civil, de la mano pues, del presidente Lincoln, ¿no? Por eso es asesinado pues, por un sureño pues, demócrata, ¿no? Como es John Wilkes Booth. Y no hay más presidentes demócratas que Grover Cleveland, en sus 8 años interrumpidos por Benjamin Harrison y Woodrow Wilson, en ese periodo de prácticamente total hegemonía pues, republicana. Así que hay, con todo respeto, hay un cierto oportunismo por parte pues, de Barbosa. Entonces, él, que supuestamente era la izquierda del partido pues, autonomista, con su republicanismo feroz, pues se refugia en el partido de los banqueros, de los industriales, de los patronos, que era pues al contrario a lo que él predicaba pues en Bayamón, en cierta manera hasta fue el precursor del cooperativismo pues en Puerto Rico, ¿no? Pues eso iba totalmente pues contrario al Partido Republicano, pero esa fue nuestra historia, ¿no? Y Muñoz Rivera pues quedó un poco descolgado porque obviamente pues qué hacer, ¿no? Porque las promesas del general Miles en la famosa proclama que hace en Ponce, creo que el 28 de julio del 98, pues no se cumple nada de eso. Estamos pues sometidos, igual que Cuba, a un gobierno pues militar pues, de ocupación, y las Filipinas también, y Guam también, ¿no? Y eso no termina en Puerto Rico hasta que se aprueba pues, la ley Foraker, ¿no? En el caso pues, de Cuba, hasta 1902, y le costó pues, la isla de Pinos, ¿no? Con la que pues, Estados Unidos se quedó hasta 1925, cuando el Tribunal Internacional de la Haya pues se la quitó a los Estados Unidos por ser una violación del derecho internacional. Pero bueno, lo que quiero decir es que el Partido Federal que fundó Muñoz Rivera, pues es un partido pues, raro, porque era un partido que inicialmente pues quizás preconizaba una relación con los Estados Unidos, pensando que los Estados Unidos era una federación de países o de estados soberanos, pues nada pues más lejano de la verdad desde que terminó por la Guerra Civil en 1865. Él con el tiempo se da cuenta de eso y entonces se da la tarea de la Unión de Puerto Rico, que nunca fue un nombre de un partido escogido con tanto tino, ¿no? Porque él trató pues, de agrupar a todas las fuerzas, incluyendo a algunos republicanos de Barbosa, o ortodoxos o puros, pero que defendían la bandera de la puertorriqueñidad y de la recuperación de los poderes que tuvimos con España hasta el 11 de febrero de 1899, cuando desaparece la última institución del régimen autonómico, que es el Consejo de Secretarios, el gobierno autonómico. Entonces, dejaste fuera a Santiago Iglesias. Socialista, sí, pues Santiago Iglesias Pantín, ¿sí? Es un albañil gallego de La Coruña. Yo siempre he creído que era familia de Pablo Iglesias, el fundador de la Unión General de Trabajadores y luego fundador del Partido Socialista Obrero Español, porque tienen hasta un parecido físico, pero nunca he podido pues dedicarle tiempo para investigar esa relación. Pero ciertamente, igual que Pablo Iglesias en España, eran de orígenes anarcosindicalistas, después pasaron al socialismo cuando se funda la UGT y el PSOE, que fue en torno a 1869,
1870, ahí con la gloriosa revolución, que es que cuando afloran pues todos esos partidos nuevos, en España por lo menos, ¿no? Y ese partido pues también se funda en 1899. Para tragedia nuestra, en mi modesta opinión, ese partido preconizaba la anexión a los Estados Unidos, ¿no? Porque de algún modo, con mucha inteligencia, los generales que fueron gobernadores militares durante la ocupación militar se congraciaron con Iglesias, que estaba preso en el momento en que llegan ellos a San Juan, el 18 de octubre, lo liberan y a partir de eso, pues Iglesias se convirtió en una persona inmensamente, pues, agradecida al reconocimiento que le dio Estados Unidos y que no le dio España, aún con los gobiernos pues, liberales, ¿no? Eso le ha costado pues, a Puerto Rico pues, una división, ¿no? En que tenemos pues, casos inéditos como la coalición del 33 hasta el 41, de un partido republicano conservador, de patronos y de dueños de centrales azucareras y de banqueros, en coalición con el partido pues, de los obreros pues, de la caña, ¿no? Eso no tiene pues, ningún sentido, pero pues se dio en Puerto Rico. Pero es por el tema de las relaciones con los Estados Unidos que se da esa situación. Así que ya en ese momento pues tenemos cristalizado el problema que todavía pues venimos arrastrando pues desde entonces. Billy, perdón, José Roberto. No, está bien, está bien. Ok, llega Estados Unidos establece la ley FORA, que como, vamos a decir, la primera ley orgánica para Puerto Rico. Quiero ir rapidito a Charles Allen, que lo nombran gobernador de Puerto Rico. Después regresamos brevemente a la ley FORA, que Muñoz Rivera está muy en contra de la ley FORA, que Charles Allen está muy en contra de Muñoz Rivera, y ahí parece que hay unos elementos grandes de fricción. Y Elsa, si nos puedes hablar un poco de eso. Ahí viene Muñoz Rivera, viene la persecución sobre Muñoz Rivera. Como también decía Billy, la tragedia del 98 es que todavía no hay un gobierno completamente firmado y el país está dividido. Pero a esa división se le añade, muy bien explicado por Billy, una condición, y es que Muñoz Rivera, en espera de que viviera más libertades, porque no pensaban que la retrógrada España iba a traer Estados Unidos, que era el país de las libertades, menos libertades que la retrógrada España. Así que también era un momento de gran confusión. ¿Y a quién nos mandaron? El primer gobernador civil, a Charles Allen, que lo que le interesaba era el azúcar, no le interesaba el pueblo de Puerto Rico. Y entonces, Muñoz Rivera tiene su diario, que entonces lo llamaba El Diario en la calle Fortaleza, y empieza a escribir unos artículos tremendos en contra del proyecto, no solo en defensa de la lengua y en horror de las cosas que estaban ocurriendo, sino que empieza a escribir contra el Bill Hollander. Y el Bill Hollander es muy importante porque es lo que encoloriza, así como a Palacio le encolorizó los artículos de Valdoriotti. Aquí hay otra generación de periodismo que vuelve a levantar la conciencia y que era el Bill Hollander. El Bill Hollander, y si quieren, le hago una cita para que cobren conciencia. Dice, escribe Muñoz Rivera en el 1901. Y es desde su periódico, El Diario, en el libro que le quitó la máscara al proyecto. Dice, después del ciclón y la crisis económica que viene atravesando ese país, cualquier parecido pocos son los agricultores que pueden resistir el Bill Hollander. La mayoría tendrán que entregar sus propiedades a los trozos americanos. Ya se deben estar formando para comprar a Puerto Rico. Hay un americano, Mr. Hollander, partidario de la asimilación a todo trance. Viene a facilitar el camino. Si se aprobara su bill, antes de un lustro, la mayoría de las fincas habrían pasado a manos de los puertorriqueños a los continentales. Estos, una vez afincados, serían dueños absolutos del país. Y tras la emigración, y por ahí sigue, ahora no lo tengo completo, dice una frase terrible,
tremenda, no terrible, tremenda. Los puertorriqueños nos van a sacar del país y nos van a quitar el alma. O sea, él hace una radiografía correcta de lo que iba a pasar, pero entonces eso es lo que trae la cólera de Charles Sales. Charles Sales sí le podía molestar que defendiera la lengua o defendiera, pero se estaba interfiriendo contra los intereses azucareros, que es como decir, oye, contra el petróleo o contra grandes intereses. Y esos artículos hicieron que se crearan las turbas republicanas en el 1901 con el afán de atacar a Muñoz Rivera y hasta matarlo. Temía por su vida, y ahí está el ataque tremendo que hay en el 1901 que desemboca en el gran juicio del 1901, que eso sería un programa completo. Bueno, pero que lo dramático es que le destruyen la imprenta, pero a quien acusan es a Muñoz Rivera. Exacto, porque te voy a decir por qué. Me encontré la transcripción completa, que tú la tienes también en el libro del Partido Unión del 1930, la transcripción completa del juicio. Y allí es que uno se da cuenta de que se lanzó una hoja que se llamaba Pueblo Soberano, diciendo que ese día fueran a atacar al diario, así lo llaman, al diario, a sus dirigentes, pero sobre todo a la cabeza. Ahí está la caricatura del periódico Juan Bobo del 1917, recordando ese momento. Y fíjate lo que dice en ese inicio del juicio. Su nombre, Muñoz Rivera. Ocupación, periodista. ¿Cuántos años tiene? 41. ¿Cuántas veces ha estado preso? 42. Fíjate, este hombre que tiene 41 años y está preso más veces preso que años que tenía. Fíjate la lucha constante, que por eso el pueblo también le seguía y le tenía esa confianza. Luchó contra España y ahora tiene que volver a empezar después que tenía en las manos la Carta Autonómica, o la Constitución Autonómica, para seguir, que coincido con Billy. La Constitución Autonómica, y entonces este hombre se encuentra que los que antes luchaban supuestamente por más libertades se unen completamente al proceso de desmantelamiento del país. La invasión nos dividió entre el entreguismo fácil y de la resistencia difícil. Y sin la resistencia de Muñoz Rivera nos hubieran absorbido. Uno no tiene una idea, y lo narran, no quiero decir todas las citas, de cómo Muñoz Rivera nunca fue un hombre, decían, más asediado, más perseguido. Entonces, esa imprenta se la rompen. Ahí la descripción ese día no van a atacar la imprenta, ya la imprenta la habían destruido. Y hay una descripción en el juicio de ella, y cómo todos los cristales y todas las cosas corrían por las alcantarillas en San Juan. Ese día era para atacarlo a él personalmente, porque él vivía arriba, y fueron a atacarlo por la noche. ¿Y qué pasa? Cuando la gente ve esa hoja, Pueblo Soberano, Herminio Díaz Navarro y Tulio Lariñaga ven eso y van a verlo a su oficina en la calle Fortaleza y le dicen, ¿qué vamos a hacer aquí? Y se vayan a hablar con Charles Sales, porque en esa hoja, increíblemente, está mencionado Charles Sales, firmaba Pueblo Soberano, que vayan a atacar a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Al diario y a la cabeza. Y entonces van donde Charles Sales. Y Charles Sales, cuando ven que él tiene la misma hoja en el escritorio y que está saliendo el archienemigo de Muñoz Rivera, que era el alcalde. Y le dicen, bueno, ya usted debe saber por qué venimos aquí. Aquí está hoja, aquí hay que proteger la familia de Muñoz Rivera. Y él le dice, no, ya me han dicho que no hay nada, pero si hay algo, me avisan. Me llaman por teléfono, le dije. Me llaman, así aparece en el juicio y vamos. Y entonces ellos viendo a ver que ellos no iban a evitar el asunto. Más de 40, 80 hombres armados se presentan frente a la calle Fortaleza a protegerlo. Porque Muñoz Rivera despertaba unas pasiones a su favor tremendas. Todos hombres armados para defender a Muñoz Rivera, pero a las 7 de la noche no había pasado nada. Se van yendo también Herminio Díaz Navarro, que tenía su bufete en San Juan, y oyen unos disparos y entonces regresan. Y ahí ven que cuando van
a defenderse, porque él, para que lo suban a su casa, baja con una pistola. Y entonces a quien arresta no era a la turba que fue a arrestarlo y del cual hubo el tiroteo, sino a él. Y el juicio es delicioso, eso merece un programa, porque ahí está la fabricación de casos más burda y más impactante, y todo con el apoyo del gobernador Allen. ¿Sabes qué es tener en ese momento el apoyo de un país tan poderoso en ese momento también? Y tener al gobierno completo en contra de Muñoz Rivera, que le decía que era the most anti-American citizen. Entonces tachaban citizen y decían person en Puerto Rico. O sea, este hombre se enfrenta a la furia y defiende. Y fíjate que una de las cosas interesantes es que él se muda se muda a Cagua, Bueno, se muda a Cagua con la imprenta, sigue su lucha, pero teme por su vida, porque siguen los ataques contra él. Y ahí hay otras historias maravillosas que no sé si haya tiempo, pero lo importante es que acuérdense que mientras a él lo estaban apresando, o sea, lo estaba en juicio, parte del horror de la gente era que Evaristo Icoa, que tenía el periódico El Combate, que era un independentista muy valiente y que también escribía unos artículos tremendos, lo habían metido preso. Y entonces la gente, Muñoz Rivera tenía una acusación de 4 años y medio. Y ahí es donde aparece la reunión secreta, que eso no sé, es otra historia, no sé el tiempo que dé para contarles, pero sin esa fuerza de Muñoz Rivera y de afirmar. Fíjese lo que dice, eso lo dijo en el 1901. Mira lo que dice en el 1904. Fíjate qué razón tenía Muñoz Rivera. Con rabia y desesperación prosigue describiendo el aterrador panorama de la industria agrícola en el país. Y a 3 años de su juicio, y tan temprano como en el 1904, describió el resultado de estas políticas mezquinas y perversas, dice, de las ciudades y los campos. Esto hablando ya el artículo de Muñoz Rivera. Si alza el rumor de un descontento sordo y profundo, o el clamor de una protesta que ya no cabe en los moldes de nuestra mansedumbre legendaria. La agricultura paga jornales exiguos porque la producción no basta para compensar al trabajador. El comercio no era ya refraccionista porque perdió intensa suma en la crisis que los agobia. No hay crédito. Los negocios marchan con lentitud abrumadora. El hambre que no existió nunca en nuestra isla existe donde quiera, en el litoral lo mismo que en el interior. Las fincas que representaban inmensos representan valores ridículos. Familias que en el 98 vivían en la opulencia, en el 1904 mueren sobre harapos de indigencia. El malestar engendra la emigración a Hawái, a Yucatán, a Cuba y a Santo Domingo. Van los infelices braceros buscando el trozo de pan que Puerto Rico les rehúsa. Y ahí habla de los puertorriqueños que se unan, que vean lo que está pasando. Por eso es... Muñoz Rivera, escúchame un momento, Elsa. Muñoz Rivera, no sé si lo vamos a llamar, se exilia brevemente en Nueva York. Él teme por su vida y yo creo que sí. Está 3 años allá. Entonces, cuando regresa, es que surge la Unión de Puerto Rico. Pero, para darle el contexto, porque lo dejamos atrás, a ver si podemos hacerlo en menos de 5 minutos, José Roberto. Pero una cosita antes de entrar en eso, y yo creo que Roberto podría, pero es que la gente entienda que cuando llegaron los americanos que prometieron todo eso, dividieron la isla en 4 zonas azucareras, le quitaron, impusieron contribuciones a la propiedad, que no existía en tiempos de España, le quitaron el crédito y bajaron nuestra moneda. De manera que cuando él está narrando esto que está pasando en el 1904, es que tú entiendes la miseria del 30, porque entonces que se fundó la perla, el fanguito. O sea, él vio de antemano, con pavor, y por eso es su fuerza para unir a Puerto Rico, de que Puerto Rico para los puertorriqueños, la fuerza del país está en el país. Él vio ese
ese ansia de despojarnos de todo. Lo que explica el contexto de la Unión de Puerto Rico requiere que discutamos brevemente la ley Foraker. La ley Foraker, pues lo que se conoce comúnmente es que, pues, que creó una Cámara electa, pero no un Senado, el gobernador es nombrado en Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento lo que tiene de modelo es sus propios territorios, los que ha tenido, pero lo que adopta Puerto Rico se distancia un poco de ese modelo. No da ciudadanía a los puertorriqueños, sí lo hacía cuando creaba a Hawái, le dio ciudadanía, por ejemplo, pero a la misma vez no impuso contribuciones federales en Puerto Rico, creó un código separado para Puerto Rico, lo cual tiene un destino. Yo creo que establece una dirección para Puerto Rico, pero en síntesis, la diferencia entre la ley Foraker, tú la ves como algo que hicieron particular para Puerto Rico con toda intención de que esto no es un territorio que ellos van a incorporar. Yo creo que sí, pero yo tengo aquí una pequeña definición del acta Foraker para que los que no tengan, para que veas esas diferencias, si quieres que te la diga o no. No, bueno, dila, no te voy a hacer... El acta Foraker creaba 3 ramas de gobierno, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. El gobernador sería nombrado por el presidente de Estados Unidos. Se creaba también el Consejo Ejecutivo, igualmente nombrado por el presidente de Estados Unidos. Este consejo tenía la singular misión de ser cuerpo ejecutivo del gobernador con 6 de sus miembros, con el gabinete del gobernador, todos norteamericanos y los 5 rentantes puertorriqueños. Un sello de goma. O sea, de ahí no hay ninguna participación real de Puerto Rico. Ok, regresa Muñoz Rivera, se crea la Unión de Puerto Rico, José Roberto, copa las elecciones subsiguientes claro. Y se convierte en una fuerza, en la fuerza. La fuerza, sí. Bueno, así el Partido Federal de Muñoz Rivera pues había tenido una postura más bien de retraimiento o abstención en las elecciones de 1900 y de 1902. Yo creo que él se da cuenta que esa vía no le va, pues, a llevar a poder reivindicar los derechos de sus conciudadanos, y entonces opta por este proyecto político de la Unión de Puerto Rico, que se plasma en el verano de 1904, pues más o menos, para concurrir en las elecciones de noviembre, y en el que tiene, pues, la misma victoria que tuvo el 27 de marzo del 98, pues se repite en noviembre de 1904. Y eso, pues, asegura una presencia de la Unión de Puerto Rico en el poder prácticamente hasta el año 32. Así que los 28 años de unionismo, obviamente está el tema, pues, de la alianza y del grupo de buen gobierno, pero eso lo tenemos que dejar para otra ocasión, pues se pueden, pues, comparar con los 28 años también que tuvo el Partido Popular, fundado por su hijo, del año, pues, 41 al año 69. Pues de suerte que tenemos ahí una situación en que pues tardó 4 años en cristalizarse ese proyecto que de algún modo agrupaba tanto a republicanos como a independentistas. Ahí se da la famosa base quinta a favor de la independencia, que fue, pues, producto de la iniciativa, pues, de don José de Diego. Muñoz Rivera no estaba, pues, mucho por la labor, pero como en otras ocasiones que ya hemos, pues, descrito, pues decide que, pues, vamos a permitir que Pepe de Diego, pues, coloque, pues, su base quinta, de manera que esto sea la auténtica unión de todos los puertorriqueños, ¿no? Pero cuando tú dices que aboga por la independencia, aboga por ambas. Aboga por, bueno, la estabilidad, sí, o por la independencia. Sí, que hubiera, pues, la opción, ¿no? Que entre las opciones que, pues, que existieran para el futuro, pues, de Puerto Rico, pues no se descartara por la independencia. Eso trajo tensiones que duraron hasta la muerte, pues, de Diego, pues, en Nueva York en el año, pues, 18, cuando era, pues, presidente, pues, de la Cámara de Delegados, y que deja al partido, pues, Unión de Puerto Rico un poco descabezado, porque muere Muñoz Rivera el 15 de noviembre del 16 y muere en enero del 18. Te estás adelantando un poco. Muy bien, muy bien. Bueno, pues,
Muñoz Rivera, ya están ganando elecciones. Entiendo que Muñoz va a la Cámara primero y luego es comisionado residente en Washington, Sí. cuando se dan las discusiones de la ley Jones. Exactamente. Él no entra a la Cámara de Delegados hasta las elecciones de 1906. Es reelecto en el 8 y entonces ya pues decide que es el momento para dar el salto en noviembre de 1910 para el puesto electo por todo el país, pues de más envergadura política, que es el de representantes de Puerto Rico en los Estados Unidos, con particular ante el Congreso, ¿no? Donde tenía pues asiento. Eso pues le da una capacidad para hablar en nombre de Puerto Rico, para negociar en nombre de Puerto Rico, pero hay que tener en cuenta que todos los nombramientos de gobernadores y de otros miembros del gabinete estaban sujetos, y los de los jueces del Tribunal Supremo, al nombramiento y a la confirmación por el Senado en manos del Partido Republicano, y esas personas eran personas de confianza de los presidentes republicanos. No es de extrañar que hubo un solo gobernador, Arthur Jaeger, por 8 años, que son los 8 años de Woodrow Wilson. Todos los demás, entre ellos el hijo de un presidente, Theodore Roosevelt Jr., hasta que llega pues, Roosevelt, que nombró pues, tanto a los peores gobernadores como a los mejores en los años pues, que estuvo, hasta que ya pues, desaparece pues, el gobernador por nombramiento. Y eso trajo que tú estabas lidiando con miembros del gabinete y con el propio gobernador, que estaban instigando en todo momento el fortalecimiento, la elección del Partido Republicano puertorriqueño. Eso obviamente era algo que no era pues, fácil pues, de lidiar y trajo pues, graves enfrentamientos, ¿no? Pues de ahí viene un poco la disposición constitucional que se recoge pues, de la ley Jones y de la ley Foraker, en que si no hay presupuesto, pues entonces entra en vigor el anterior. Eso fue pues una disputa pues enorme que hubo, creo que en 1909, si no me falla la memoria, sobre el deseo de la Cámara de Delegados de no consentir a un presupuesto que ellos pues no estaban pues de acuerdo, y utilizaron pues el poco poder pues, que tenían. Así que la ley Foraker, que entra en vigor el 1 de mayo de 1900 con el nombramiento de Charles Allen por el presidente de los Estados Unidos, en ese momento era todavía pues McKinley, que fue asesinado por un anarquista pues, un año después o año y medio después, ¿no? Comienza esa larga cadena de gobernadores republicanos hasta Jaeger, después pues, se reanuda hasta que se nombra, pues, curiosamente, a Robert Gore en el 33, ya con la llegada pues, de Roosevelt al poder. La ley Foraker, obviamente, comparada con la Constitución autonómica, pues deja mucho que desear, así que no había que ser pues, ¿verdad? Pues ningún defensor de la independencia. Exactamente, para llegar a la conclusión, pero ¿en qué hemos caído? ¿En qué vacío, en qué infierno hemos caído? Que de pronto estos que traían supuestamente pues, las bondades de la Constitución de los Estados Unidos, la libertad y todo eso, pues ahora tenemos pues, mucho menos poderes de lo que tuvimos con España, ¿no? Y eso pues condiciona todo el debate político pues, de Puerto Rico, en Puerto Rico, y de cara a la elección de nuestros representantes pues, en los Estados Unidos a lo largo pues, de todo este periodo, ¿no? Pero entonces tenemos pero llega Muñoz Rivera al Congreso y bueno, vamos a decir que coincide porque él está promoviendo estas cosas. Es la década donde está la discusión, los años donde está la discusión de la ley Jones. Según yo lo entiendo, él quiere mucho más de lo que está en estos proyectos, pero al final volvemos a caer en el posibilismo. Al final de su vida, él como que llega a la conclusión de que en ese momento a eso es lo que se puede llegar. Sí, desgraciadamente, ustedes se acordarán que en Estados Unidos había pues, una costumbre un poco peculiar que tenía que ver con los usos agrícolas, que la sesión ordinaria comenzaba, creo que era el primer lunes de diciembre,
¿por qué en diciembre y no, ¿verdad? Porque había que darle paso a la cosecha. Era un país todavía eminentemente pues agrícola y entonces pues se daba el lame duck session, ¿no? La sesión después de las elecciones de noviembre del 16. Muñoz Rivera pues muere el 15 de noviembre, pasadas las elecciones que se pospusieron en Puerto Rico hasta el verano del 17 porque la ley Jones o lo que se convertiría en la ley Jones pues estaba pues en trámite todavía pues en ese momento y entonces Puerto Rico carece de representación en ese momento. No tiene pues Muñoz Rivera, pues que está sepultado pues en Barranquitas, ¿no? Y ahí es que se aprueba pues la ley Jones, que aunque es un progreso hasta notable, diría yo, sobre pues, la ley Foraker, pero no deja de ser una ley para la organización pues, de un gobierno pues, colonial, ¿no? Donde todavía el comisionado de instrucción pública lo nombra el presidente de Estados Unidos por el tema No de satisfacía. el auditor, lo que después se convirtió en el 52 en el Contralor, era nombrado por el presidente de Estados Unidos. Los jueces del Tribunal Supremo eran nombrados por el presidente de Estados Unidos, independientemente de lo que quisiera el gobernador de turno, nombrado por ese mismo presidente o por uno anterior, ¿no? Y ese es el gran problema pues, que tiene pues, la ley Jones, que fue una mejora sobre la ley Fora, que pues sin duda no vamos a pues, catimar, ¿no? Pues que hubo ahí pues, un paso de avance, ¿no? Pero ciertamente el liderato puertorriqueño, pues igual que pasó a finales de los 30, en que se perdieron simultáneamente primero a Barceló, después a Santiago Iglesias y en el 41 a Martínez Nadal, pues pierde fuelle, ¿no? Pierde fuerza con la muerte, con el fallecimiento a temprana edad, tanto de Muñoz Rivera primero en el 16, de José de Diego en el 18 y del mismo doctor Barbosa en el 21, ¿no? A edades relativamente pues, jóvenes, ¿no? Como puede verse, aquí estamos así que viendo 26 años. aquí estamos viendo la llegada del féretro de Muñoz Rivera a Caguas. Fue así en toda la isla. Ciertamente el pueblo de Puerto Rico sintió una enorme pérdida, reflejando el tamaño de la persona. Así llegamos a la ley Jones. No lo quiero dejar ahí. Se sabe que de ahí, pues después vienen los eventos ya en los años 40, pero quiero dejar a la audiencia, vamos a decir, como con una curiosidad. Y la curiosidad es el Bill Campbell. El Bill Campbell, yo no sé cuánta gente conoce de eso, pero el Bill Campbell es una ley que busca crear el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año 22. Usando esas palabras. José Roberto, ¿quién era este señor Campbell, este legislador Campbell? Y qué es lo que está pasando para febrero del 22 que produce este proyecto de ley para crear lo que él llama un Estado Libre Asociado? Es un congresista de los Estados Unidos y curiosamente tuvo el respaldo del presidente Harding, que no se puede decir que fuera la persona más pues, liberal, era el pues, clásico presidente republicano, pero desgraciadamente no tuvo, yo creo que ni el beneficio de unas vistas públicas y no llegó pues, a ningún lado. Estaba en el puesto de comisionado residente don Félix Córdoba Dávila, que yo creo que pertenecía al sector más moderado de la Unión de Puerto Rico en ese momento en que ostentaba pues, el cargo. Y no hubo, pues realmente, se inspiraba curiosamente, quería que Puerto Rico pues regresara a un régimen parlamentario, porque se inspiraba en el Estado Libre Irlandés, el Irish Free State, para usar la expresión en inglés, que obviamente pues se nutría de la tradición parlamentaria pues británica, ¿no? Que Irlanda pues conserva pues hasta el día de hoy, ¿no? Eso era lo que había en ambiente como la solución a problemas que no insolubles, ¿no? A veces se dan esos problemas como se ha dado en Irlanda. Irlanda tardó en encontrar una solución. Parece que se mantiene pues la paz, ¿no? Pues nuestros días con el tema de Irlanda del Norte, pero el problema pues, de Puerto Rico ya, por lo menos al congresista Campbell, le parecía que podía ser objeto de una solución a la irlandesa, ¿no?
porque lo que estaba pues, detrás de eso era que no veían ninguna posibilidad de que Puerto Rico pudiera asimilarse a los Estados Unidos. Y ante esa... Ajá. Y cuando tú dices que es un sistema parlamentario, el gobernador era electo, pero por las cámaras. Exactamente, esa era la intención, que lo hacía más bien un primer ministro que, pues, que un gobernador, ¿no? Ahí había pues un poco una cierta confusión porque los Estados Unidos ya tenía bastante tiempo pues, de rodaje como país independiente con un régimen absolutamente presidencialista, ¿no? Pero de todos modos, yo creo que lo que se hizo fue más bien una copia de la ley pues, británica que creó el Estado Libre pues, irlandés, ¿no? Y desde entonces, pues se usó pues, ese término, pero se origina el uso de ese término que después se usó, por ejemplo, me viene a la memoria el nombre oficial de Baviera en Alemania, en la República Federal de Alemania, es el Estado Libre pues, de Baviera. Así que de algún modo aquellas zonas que se sienten un poco más, ¿verdad? En lo que llaman el particularismo, el regionalismo, pues han hecho uso de ese término Estado Libre como una manera de diferenciarse del poder pues, de la metrópoli o de algún modo pues, reivindicar un derecho a estar por separado, ¿no? Y eso es lo que pues, intenta pues, reconocer pues, Campbell. En Puerto Rico se entusiasmaron enormemente, pues Barceló, que era pues, ya pues, el líder del Partido de Unión de Puerto Rico, ya habían desaparecido por muerte, ¿no? Por fallecimiento, pues Muñoz Rivera y de Diego, pero no llegamos a ningún lado, ¿no? Ahí también interviene pues, don Miguel Guerra Mondragón, toda una serie pues, de políticos unionistas que sí conocían pues, la historia de Irlanda, y el mismo pues, Albizu Campos, en cierta manera, su nacionalismo se origina en el contacto que tuvo durante sus años en la Universidad de Harvard, tanto en bachillerato como en Derecho, con los militantes del ejército republicano irlandés que preconizaban la independencia y no el Estado Libre, ¿no? El Estado Libre irlandés era una solución intermedia, y por eso el atractivo y el proyecto de Campbell, pues, no permitía que los puertorriqueños pudiéramos enmendar ese estatuto, por llamarlo pues, de algún modo, sino que teníamos que ir al Congreso para pues, cualquier enmienda. Así el que Partido pues, Unión, el Partido Unión quita la independencia del programa y adopta en el 22 el apoyo puso libre Estado asociado ahí. Era un estatus que también creaba un comisionado residente de Estados Unidos en Puerto Rico, lo cual era una cosa quizás terrible, ¿verdad? Pero, y creaba dos comisionados residentes de Puerto Rico en Estados Unidos. Sí, sí. Era el origen de lo que se llamó después en las Filipinas el Alto Comisionado entre el 36 y el 46. Está también el tema pues, del gobernador general en pues, Irlanda. Es el hecho de que también la metrópoli pues, siente que debe haber un representante. En el federalismo americano, el que representa la autoridad federal, en cierta manera, es el mismo gobernador, ¿no? Ese no es el caso en muchos estados federados, como pues, Canadá, donde hay una figura que representa a la corona, que es nombrado separadamente pues muchas veces por el gobierno federal, ¿no? Y ese deseo de que hubiera un representante pues de la metrópoli, ¿no? Pues es lo que anima esa disposición en el proyecto Campbell, ¿no? Bueno, tenemos que dejarlo ahí. Yo sé que cada uno, ustedes dos particularmente sienten de una cantidad de cosas que se quedaron fuera, pero el tiempo no da para tanto. Yo les agradezco a los dos esta aportación. Llegamos al Bill Jones. En los próximos días hay otros webinars donde pues llegaremos hasta la ley 600 y llegaremos hasta el proceso constitucional. Y se agradece también el interés y el mantener viva estos procesos y estas figuras sin las cuales Puerto Rico nos hubieran convertido en arcilla fácil para la mano ajena. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos los que participaron. No, gracias a ustedes. En el Zoom webinar. No pudimos contestar muchas de las preguntas que nos hicieron, y gracias también a los que nos han estado viendo por Facebook Live. Y buenas noches a todos. Muchas gracias. Besos tropicales. Y muchas gracias a la Fundación Hernández Colón por habernos invitado. Igual. Adiós. Buenas noches. ¿Ya te me va alguna?